Hola, buenas. Esta videoconferencia es para intentar explicar para un público de secundaria de una forma, espero que sintética, sencilla, pero al mismo tiempo compleja, porque lo voy a hacer a primera vista, pues un episodio de la historia de España bastante corto, que como pone aquí la presentación es la regencia de Baldomero Espartero, que es un general de las guerras carlistas que fue nombrado regente entre los años 1840 y 43, aunque también se puede considerar 41. Es un periodo cortito de la historia de España, pero es muy interesante y Baldomero Espartero es una de las grandes figuras del siglo XIX español. A ver si consigo explicarlo con claridad y que se entienda. Antes de empezar con la regencia de Espartero, hay que hablar siempre como precedentes de la guerra carlista, que es un poco la causa por la cual Espartero pues, se convirtió en regente. Durante esta guerra, que empieza en el 33, 1833 y acaba en el 39/40, pues obviamente para ganar la guerra, pues el gobierno de Madrid, el ejército cristino, pues tuvo que crecer mucho. Un crecimiento del ejército importante, se reclutaron muchos soldados gracias a los fondos de Mendizábal conseguidos con la desamortización. Y bueno, este ejército que creció mucho, pues se crearon muchos cargos, muchos rangos de oficiales y suboficiales. Estos son los sargentos, tenientes, capitanes, comandantes. Y estos cargos que se crean durante las guerras carlistas eran en su mayoría liberales de tipo progresista. ¿Por qué? Porque procedían de familias humildes, burguesas, y el ejército era un camino para prosperar socialmente y muchos de los pronunciamientos tienen lugar son debidos a los militares porque tenían este perfil. Luego también estas guerras carlistas, además de la destrucción que causan, pues también son muy útiles para los mandos militares, que se crean muchísimos generales, coroneles, y estos grandes generales, los que se implican en política, eran conocidos de forma popular como espadones. Esto es porque los cuadros siempre aparecen con grandes espadas y aparecían siempre de forma muy marcial. Los más importantes, que van a tener una importancia, nunca mejor dicho, en el siglo XIX, pues esencial, son Baldomero Espartero, que, bueno, voy a hacer un spoiler, se convertirá en regente en los siguientes años, estaba dentro del perfil liberal progresista, y Ramón María Narváez, que pertenece al perfil liberal moderado. No solamente son estos dos, sino que hay más militares que participan en la guerra carlista que luego tendrán muchísima importancia. Los más conocidos son Leopoldo O'Donnell, que luego fundaría la Unión Liberal y que era el segundo de Espartero. Al principio, durante la guerra, eran muy amigos y luego después romperían. Y luego Juan Prim, que también está dentro del espectro liberal progresista. La guerra carlista es importantísima y es una de las formas de explicar la regencia de Espartero. Aquí tenemos un par de cuadros de estos espadones. Espartero lo tenemos aquí. Se le reconoce siempre por esta perilla que tiene y este bigote. Aquí está, por supuesto, su espada enorme. Y aquí tenemos a Ramón María Narváez. Este cuadro está en el Museo San Pío V en Valencia. Es un cuadro bastante grande, bastante bien hecho, en mi opinión. Y se lo puede ver aquí con su espadón, por supuesto. Y aquí está aprobando pues, un decreto de amnistía. Estos son los dos grandes tutores del liberalismo del siglo XIX. Ramón María Narváez se puede considerar como el representante del liberalismo progresista, el tutor o el protector, y Narváez del liberalismo moderado. Bueno, ahora hablemos un poquito de Espartero porque para explicar su figura hay que entender también su perfil, de dónde viene. Si por algo es conocido Espartero es como El Pacificador, que es un libro que me ha gustado mucho de Adrián Schubert, que es una biografía de Espartero, y que bueno, Espartero es una persona que se le considera casi un santo laico. Había multitud de libros, panfletos, cerámicas que hablaban de él. Era una figura mítica, reverenciada u odiada por los españoles de la época, y se le puede comparar en un rango a Garibaldi. Garibaldi es el gran líder de la unificación italiana, pues bueno, Espartero sería el gran líder del liberalismo progresista español del XIX. En cuanto a su perfil personal, como pone aquí, era honesto, rudo, un tanto anticlerical, aunque existía de vez en cuando oficios religiosos, dentro del liberalismo progresista, y luego después tenía fama, y parece ser que lo era, de valiente y arrojado. Por ejemplo, en la batalla de Luchana, en la cual libera el Bilbao del sitio de los carlistas, pues él participó en primera línea. Luego había combatido en América. Los militares españoles que habían intentado impedir sin ningún éxito las independencias de Latinoamérica en el siglo XIX eran conocidos como los Ayacuchos, que era la última batalla de la independencia de Latinoamérica que perdieron los ejércitos españoles, y bueno, cuando volvieron a España eran conocidos despectivamente como los Ayacuchos porque habían perdido la batalla de Ayacucho. Bueno, un detalle muy importante, porque Espartero durante las guerras carlistas, que le dieron fama, pues colaboró con soldados y enlaces británicos. Hubo con los isabelinos o cristinos una legión británica, que eran mercenarios y soldados extranjeros que no tenían trabajo y combatían en las guerras de la época. Y entre los soldados británicos había artilleros que les resultaron muy útiles, y también enlaces británicos con los que trabó mucha amistad. Espartero era el candidato del Reino Unido en España. Durante la guerra, pues él cobró mucha fama, liberó Bilbao, el sitio de Luchana,
Y luego después se le puede considerar, esto es un poco mío, es un poco serio, poco formal, pero una especie de apagafuegos, donde había un problema, por ejemplo, la expedición real del pretendiente Carlos que se acercó a Madrid en el 37, pues Espartero le llamaban para intentar acabar con él. Era un comandante muy respetado por sus soldados, con mucha fama, y bueno, al final de la guerra fue nombrado duque de la Victoria, el pacificador, conde de Luchana, porque había ganado la batalla de Luchana, que es un barrio de Baracaldo. Hoy en día es solamente un barrio, pero en su momento fue una gran victoria cristina que liberó Bilbao. Y luego también Príncipe de Vergara, porque fue el protagonista del Abrazo de Vergara o el Convenio de Oñate, que puso fin a la guerra carlista. Bueno, antes de seguir con Espartero, hablar un poquito de su mujer, que es un personaje interesantísimo que a menudo pues, se la ha olvidado, que es la Jacinta Martínez. Era mucho más joven que él, se le puede ver aquí un retrato posterior, era bastante más joven. Su esposa no tuvieron hijos y Jacinta fue uno de los sostenes políticos y apoyos de Espartero, que fue importantísima. Le hacía papeles discretos, luego después también el Reino Unido le hizo enlace cuando le exiliaron, y bueno, una especie de segundo de Espartero, y trabó bastante amistad, por ejemplo, con el embajador americano Washington Irving, y era una figura bastante respetada, también le criticaron y hacían un poco de regente reina cuando a Espartero le nombraron regente. Bueno, esta imagen, este grabado, representa pues, el acto final de la guerra carlista que le convirtió a Espartero en el pacificador. Se le puede ver aquí a los dos. A ver que lo marque, que está aquí con la perilla, ya lo hemos visto, es Espartero, con ese gorro típicamente del ejército liberal, y aquí tenemos al general Maroto, que era el líder de los carlistas. Se le reconoce por la boina, por la chapela, y bueno, aquí están pactando la paz, el famoso abrazo de Vergara. Espartero, pues además de obtener victorias, cobró muchísima fama por este abrazo, porque ponía fin a una guerra muy sangrienta, muy terrible, y además había sido la persona que había conseguido vencer a los absolutistas reaccionarios que mucha gente consideraba los carlistas. Bueno, entonces estamos en el 39, 1839, la guerra carlista se ha acabado o está a punto de acabarse, solamente queda el reducto de Morella. Y María Cristina, que era la regente, la madre de Isabel II, la podemos ver aquí con 8 o 9 años, es un retrato muy tierno, muy entrañable. Pues María Cristina, que era de origen italiano, y su camarilla, que la camarilla era el entorno de la corte, pues habían estado progresivamente interviniendo en política. En el motín de los sargentos o el motín de la granja, a la regente le habían obligado a aceptar pues a gobiernos progresistas y a aceptar la Constitución de 1837, que tenía un perfil parecido a la de 1812. No obstante, esta constitución le daba muchos poderes a la reina o a la regente, en este caso a la regente, que era María Cristina, y podía nombrar presidente del Consejo a quien ella considerara oportuno. Con lo cual, utilizando ese poder, pues podía colocar a gente de su entorno, de la camarilla o a gente leal. De hecho, hay una copla cubana que se llama María Cristina me quiere gobernar, que hace un poco referencia a estos tejemanejes políticos de María Cristina, que estaba interviniendo en el gobierno un poco contra el liberalismo progresista. Claro, el incidente es que intentaron acabar desde el gobierno con la Milicia Nacional, que eran una unidad militar compuesta por voluntarios liberales, y también intentaron acabar con la autonomía de los ayuntamientos. Claro, cuando intentaron hacer esto, hubo revueltas en varias ciudades y María Cristina pues se fue al exilio con su marido morganático, el duque de Riansares, y bueno, se quedó Isabel en España con 10 años y con su madre, bueno, creo que marchó primero a París y luego a Roma, en ese orden. Y bueno, en ese momento no había nadie, María Cristina se había ido y el general más conocido, era el héroe de los liberales progresistas, era Espartero. Así que Espartero era la solución natural. Aunque los políticos en Madrid, Salustiano Lózaga es el más importante, pues no le veían un poco con suspicacia porque sí que es verdad, era bastante rústico, era un militar, no era un liberal progresista al uso. Entonces aquí tenemos a Espartero, esto es una cerámica en un museo valenciano donde está jurando la Constitución. Él es regente provisional desde el 40 y regente oficial habla de memoria desde mayo del 41. Entonces, por una parte, Espartero se le puede considerar dentro del liberalismo progresista, pero al mismo tiempo Espartero podía ser muy autoritario, al fin y al cabo era un militar, estaba acostumbrado a dar órdenes y que se obedecieran, y bueno, también tenía actuaciones de soldado, que veremos alguna, por ejemplo, fusilamientos. Entonces, aquí falta un acento, se convertiría en un tirano. Entonces, muchos liberales progresistas en Madrid consideraban que se podía convertir en un tirano y con cierta razón, creo que no, porque a nivel personal, Espartero era una persona bastante honesta. Bueno, aquí tenemos a Espartero, le podemos ver otro grabado, aquí tenemos a su mujer Jacinta, que os lo he presentado antes. Bueno, estoy viendo que en el grabado le han colocado una coronita, no sé hasta qué punto esto es un grabado que se están mofando de ellos o no. Bueno, en cualquier caso, Espartero era el regente que hacía el papel de María Cristina antes. Entonces, como regente, a él no le correspondía gobernar,
sino que le correspondía nombrar, conforme a la Constitución del 37, presidente del Consejo, que sería el equivalente al presidente de gobierno hoy en día. Entonces, básicamente, él nombró a varios presidentes del Consejo que no son demasiado importantes, pero él gobernaba de facto. De hecho, tenía formas populistas, el gobierno era bastante suyo y autoritario, en el sentido que daba órdenes y esperaba que se cumpliera. Como he comentado, los liberales progresistas lo consideraban un posible tirano y los moderados, y los absolutistas lo consideraban un radical. Bueno, hemos hablado de Isabel, que tenía entonces 10 años, y entonces uno de los asuntos políticos más importantes de esta época es quién iba a ser el tutor de Isabel II, la futura Isabel II. Entonces Espartero pues colocó a tutores progresistas, y una de las tutoras más conocidas, la tenemos aquí, Juana de Vega. Es una literata, una escritora española, que había sido la mujer del guerrillero Espocimina, que luego había sido liberal, y se encargó de su educación pues durante estos años de Isabel II. Lo que pasa que se enfrentó con la corte. Básicamente a Isabel le dejaban hacer lo que le daba la gana y no consiguieron convertirla en una futura reina constitucional. También era muy jovencita, todo hay que decirlo, porque tenía 11, 12 y 13 años. Bueno, hemos visto que Espartero era regente y luego había algunos asuntos políticos de los cuales el segundo es el más importante. Bueno, como siempre, los liberales progresistas tienen choques con la Iglesia Católica, no porque fueran antirreligiosos, sino porque básicamente querían controlar los resortes del poder, y siempre había choques con el clero. Espartero había desamortizado, había expropiado las tierras del clero vasco, que habían salido indemnes porque estaban en guerra, las guerras carlistas, y bueno, había chocado con la Santa Sede. Espartero tuvo algún par de incidentes, creo que incluso intentó separarse de Roma, la Iglesia Católica española, pero bueno, había tenido choques con la Iglesia Católica. Pero lo más importante, lo que al final causaría su caída, es la política liberal progresista, en términos generales, y sobre todo su política de libre cambio o su política de libre mismo. Espartero y sus gobiernos tenían un plan conforme al liberalismo propio que era su ideología particular, de eliminar los aranceles a los productos de fuera. Este liberal aranceles, dentro del liberalismo progresista, tiene mucho sentido, sigue las teorías económicas de David Ricardo, pero, claro, si liberas los aranceles, esto perjudica a los productores españoles. Entonces, primero, las relaciones con los británicos eran muy intensas. Por ejemplo, el embajador británico Arthur Aston tenía muchas relaciones con él, se veían casi todos los días. Espartero creía en el libre comercio, que era bueno para la economía. En Cataluña estaban haciendo en estos momentos la industria textil. La primera fábrica española, la fábrica Bonaplata, que fue quemado en un incidente ludita, pero bueno, en Cataluña había industria textil del algodón creciente, estaban haciendo. Y claro, si se eliminaban los aranceles, como pedían los británicos, el textil británico ganaría y la industria catalana, el textil, probablemente pues sufriría mucho. Con lo cual los artesanos catalanes y barceloneses estaban absolutamente en contra de la eliminación de aranceles propuesta por Espartero. Aquí tenemos una caricatura de la época, se puede ver aquí Espartero, que ya lo podemos conocer por la perilla, es muy fácil reconocerlo, y aquí está recibiendo sobornos del embajador británico. Y esto causa que la industria catalana, la tenemos aquí, y la gente de Cataluña y de Barcelona pues entre en la pobreza. Esto es la típica crítica que le hacían a Espartero, que le consideraban como una persona vendida al Reino Unido. Bueno, en cualquier caso, Espartero es regente, está intentando controlar el país, y en noviembre del 42 la Milicia Nacional, que era la Unidad Liberal Progresista de Voluntarios, pues, y además apoyada por la Asociación de Tejedores de Barcelona, se enfrentó con la guarnición militar. Hubo 500 muertos y heridos. Fue un motín muy, muy importante, hubo muertos, heridos. Y bueno, Barcelona creó una junta provisional independiente con ánimo de negociar con el regente. Al final, poco después, en diciembre, Espartero se plantó delante de Barcelona y intentó no, y lo consiguió. Para forzar a la ciudad a rendirse incondicionalmente, pues la bombardeó durante 13 horas. Hubo 1000 disparos de cañones, causó 20 heridos, no hubo muertos. Obviamente la ciudad, después de ellos querían negociar con Espartero los había bombardeado, la ciudad se rindió. El ejército entró en la ciudad, se proclamó un estado de sitio, obligaron a la ciudad de Barcelona a pagar los costes de la operación militar, hubo algunos fusilados, y la Asociación de Tejedores, que había estado implicada en el motín de noviembre, pues fue disuelta. Esto fue una acción absolutamente violenta, radical, que obviamente no le consiguió amigos entre los liberales progresistas. Básicamente había bombardeado la segunda ciudad del país y había usado la violencia contra los opositores. Aquí tenemos un grado de la época, se bombardeó durante 20 horas la ciudad.
Se destruyeron algunos edificios y vamos, fue un acto absolutamente hostil contra una ciudad que, bueno, se había revelado, pero quizás se hubieran podido conseguir otros medios para que se rindieran o sea, aceptaran lo que había pasado. Bueno, obviamente después de esto, la posición de Espartero como político representante del liberalismo progresista, quedó muy debilitada. Seguía teniendo gente que lo adoraba, pero obviamente había mucha oposición. Se convocaron elecciones, se votaron, ganaron algunos partidos que eran anti-esparteristas. Él disolvió las cortes y al final pues pasó lo que tenía que pasar. Hubo un pronunciamiento, el espadón moderado Narváez fue apoyado por María Cristina fuera, las tropas se cambiaron de bando, al final Espartero lo supo qué hacer y acabó exiliado en Londres con bueno, sus antiguos amigos o sus nuevos amigos. Claro, se exilió en Londres y permaneció unos años, pero aún así tenía muchos partidarios en España y siempre la policía del periodo siguiente, del periodo moderado, se preguntaba dónde está Espartero, porque había el peligro de que volviera al país y hiciera un pronunciamiento de otro golpe de Estado. Al final fue amnistiado años más tarde. Bueno, he de hablar un poquito antes de acabar del círculo de María Cristina. María Cristina la hemos visto exiliada en el 1840. Estuvo en Roma, en París. En Roma hizo público su matrimonio con el duque de Riansares, con Agustín Fernández. Habla de memoria. Y bueno, María Cristina se convirtió en un activo tóxico para los moderados. Estaba continuamente intrigando, se metió en negocios muy sucios, por ejemplo, con el tema de la esclavitud, el tráfico de negros, incluso que estaba prohibida en España. Era un activo tóxico. Entonces, luego después, cuando tiraron a Espartero, volvió a España brevemente y fue expulsada de nuevo. Ella tuvo bastante que ver en las conspiraciones contra Espartero junto a Narváez y bueno, representaba un poco al ala más absolutista o reaccionaria, pues obviamente eran los partidarios de la soberanía real. Bueno, visto lo visto, con Espartero fuera del país, era un regente de tipo liberal progresista que no había triunfado mucho, la clase política no se ponía de acuerdo, así que la idea es, María Cristina era inaceptable, Espartero era peligroso, así que la solución adoptada fue coronar a Isabel reina de España con 13 años. Aquí tenemos un grabado de la época, era jovencísima, está jurando la Constitución del 37 y el general, el espadón que iba a tutelar a Isabel durante estos primeros años es el espadón Narváez que ya hemos visto antes, que estaba exiliado y dio un golpe de estado de pronunciamiento contra Espartero y se convertiría en el protector de la reina del régimen moderado durante los años siguientes. Aquí tenemos un poco un esquema, un resumen. Espartero es un poco el camino progresista que España pudo haber tomado y no tuvo, también de política de orden. Espartero es un gran representante. Luego tenemos a Narváez, que era el camino liberal moderado, que es el que finalmente tomó, también política de orden, porque ambos generales eran muy autoritarios y anticlericales. Y luego tenemos el círculo de María Cristina, en la versión absolutista o reaccionaria, que obviamente pues no triunfó. Y poco a poco la corona iba perdiendo poder frente a los políticos de Madrid, a los liberales moderados o progresistas. Bueno, espero que se haya entendido, es un periodo corto pero muy intenso y hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por aguantar hasta el final.